Estas personas serán quienes nos representen en el Parlamento Nacional. Ellos tendrán la responsabilidad de crear, de modificar, de derogar las leyes y, por supuesto, de fiscalizar con el objetivo, por supuesto, de desarrollar económica, política, social y cultural nuestro país. Vamos a presentar a continuación a nuestros siguientes invitados, con quienes hablaremos el día de hoy de cuáles son los desafíos para ese desarrollo económico o socioeconómico del Perú. Cuáles son sus propuestas para desarrollar económicamente nuestro país en el próximo quinquenio. Quizás infraestructura sea una de las palabras claves. Empezamos entonces presentándolos. Tenemos a Walter Zamora Capelli con el número 2 por el Partido Humanista Peruano, bienvenido. A Pedro Rosario Tueros con el número 2 también, pero por el Partido Acción Popular, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también César Bazán con el número 24 por Democracia Directa, bienvenido. Y finalmente Teófilo Gamarra con el número 4 por el Partido Nacionalista Peruano. Bienvenidos todos a este programa que tiene el objetivo de impulsar un voto informado, un voto responsable. Vamos a escuchar cuáles son las propuestas en este sentido de Walter Zamora con el número 2 por el Partido Humanista Peruano. ¿Cuál es la propuesta de su partido? En primer lugar, soy candidato por la región Lambayeque. La propuesta principal para mí es hacer cambio en la calidad del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, porque encontramos nosotros que la población totalmente desengañada en cada proceso electoral, ¿no? Porque saben que los candidatos siempre ofrecen y siempre mienten, ¿no? Cuando llegan al gobierno, ¿no? Es decir, quienes vamos al Congreso, en el Poder Legislativo, su función es legislar y fiscalizar en su región, sin embargo, o básicamente su región, sin embargo no cumplen con lo que es su compromiso, su obligación. Por eso mi propuesta va que se modifique la Constitución política del Perú para que tengamos mejores condiciones. Dentro de esas modificaciones que propongo, si tengo tiempo, ¿no? Que propongo es que el congresista, sus propuestas tengan que cumplirse. Veamos lo siguiente: ¿qué requisitos se ponen actualmente en la Constitución y la ley? Que tenga 25 años de edad, sea peruano de nacimiento y tenga derecho al voto. No se pone ningún requisito de calidad y no hay norma alguna que obligue a cumplir sus promesas. Por eso, para mí, debemos cambiar esto en la Constitución. Debemos poner, por ejemplo, entre requisitos de calidad, que tenga un coeficiente de inteligencia mínimo de 1, o sea 100%. Segundo, que tenga una preparación académica, un título profesional. No puede ser que tengamos personas que no tienen ninguna preparación. ¿Qué cosas van a aportar en el Congreso? ¿Qué van a aportar al desarrollo del país, no? Entonces, cosas como estas son las que propongo. Además, dentro de la norma congresal, establecer pues que el congresista no a la inmunidad parlamentaria, no a la reelección, que sea dedicación exclusiva inclusive, ¿no? Y que el congresista que, por ejemplo, que no tenga rendimiento, no tenga derechos, por ejemplo, a estar viajando permanentemente fuera del país. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Pedro Rosario Tueros con el número 2 por Acción Popular. ¿Cuáles son las propuestas para lograr este desarrollo económico del Perú? ¿Qué tal? Buenas tardes, agradecido por la invitación. Un saludo para todos los televidentes a nivel nacional. Alfredo Barnechea, el candidato de la decencia, el candidato de las propuestas, el candidato de la honestidad, y Acción Popular propone en materia económica un tema puntual. Pero en principio hay que recordar que el país presenta 4 grandes nudos. El primero, que se siente una falta de Estado a nivel nacional, que genera una vulneración de derechos en materia de educación, salud, falta de infraestructura. Además, un país, un Estado que basa su economía esencialmente en la exportación de materias primas, no va a obtener el desarrollo. Con Alfredo Barnechea tenemos que lograr una sociedad de bienestar. Tercero, existe una mala distribución de la renta natural. Y cuarto, el país presenta un déficit de infraestructura. Con Alfredo Barnechea, con Acción Popular, vamos a desatar esos nudos. Por ello, 2 temas concretos. Primero, tenemos que volver a las políticas constructivas y desarrollistas de Fernando Belaúnde.
tenemos que construir 1 millón de viviendas a costo social para todos los ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional. Porque debemos de recordar que tenemos un déficit actualmente de 2 millones de viviendas. Y por otro lado, debemos invertir en infraestructura para obtener carreteras y también obras de infraestructura que permitan lograr un desarrollo a nivel nacional. Pero además hay que citar algunos datos que son de importancia y que preocupan a Alfredo Barnechea de Acción Popular. Por ejemplo, en el año 2015, el gobierno central solo gastó el 90% de su presupuesto. Los gobiernos regionales el 81% de su presupuesto. Y lo que nos debe llamar más la atención es que los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, distritales y provinciales, solo el 66.7% de su presupuesto. ¿Qué implica ello? Que lamentablemente el Estado ha sido un mal administrador de recursos y que además no se ha invertido adecuadamente en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, listo. Estoy haciendo mis apuntes, más adelante vamos a conversar sobre el tema. Continuamos con César Bazán con el número 24 por el Partido Democracia Directa. ¿Cómo planificamos el desarrollo económico del país? Buenas tardes, señorita periodista. Democracia Directa propugna en primer lugar al ser humano, al peruano, a la peruana, como primera prioridad antes que el mercado. De modo que también propugna la infraestructura como uno de las herramientas que requiere el país para su desarrollo socioeconómico. Y en materia de infraestructura, Democracia Directa propugna o impulsa las carreteras, la electricidad, las telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos, asimismo los colegios, la infraestructura para los colegios, hospitales. De modo que toda esa sumatoria nos va a sacar de la brecha de la calidad y brecha de la competencia en la cual a nivel global estamos mal ubicados. Y naturalmente dentro de la competitividad tenemos que no corremos a nivel de país a la misma velocidad, la costa a una velocidad, la sierra a otra velocidad y la selva. ¿Por qué? Por la falta de infraestructura. Es decir, por ejemplo, se necesitan carreteras o conectividad, como se conoce, para que los productos agrícolas en la zona central, la sierra central, se comuniquen con la zona de la sierra, de la selva, tales, por ejemplo, Huánuco, que no se conecta con San Martín y no se puede sacar los productos fácilmente. Entonces propugnamos también, por ejemplo, además de las carreteras, tener los ferrocarriles, ¿no? En este caso tenemos problemas con el ferrocarril central, ¿no? Ahí hay un túnel que se debe construir, el túnel transandino. Y por otro lado también propugnamos para los colegios las infraestructuras con las telecomunicaciones, con la internet, que hará que el estudiante, el trabajador, pueda conectarse con las mejores bibliotecas del mundo y además para las pymes, en este caso, pueda conectarse con los mercados internacionales, que es uno de los desafíos, ¿verdad?, que tiene nuestro país. Muchas gracias. Seguimos con Teófilo Gamarra con el número 4 por el Partido Nacionalista Peruano. ¿Qué visión a futuro podemos tener de nuestro país si hablamos desde esta perspectiva socioeconómica? Infraestructura, ¿qué propuestas tiene? Muchas gracias. En primero saludar a todos los amigos candidatos y a los televidentes. Primero que últimamente los candidatos están pecando de algunas malas costumbres. Hacen de narradores de cuentos, ¿no? Porque creen que van a resolver los problemas al toque de una varita mágica. Creo que esos ejemplos los adquieren del señor García. Pero las cosas concretas son que el Perú necesita conectividad, necesita diversificación productiva. En el tema de conectividad, por ejemplo, es necesario trabajar el tema en las carreteras. Con el gobierno actual se trabajó del 55% de carreteras en el Perú, se ha avanzado hasta el 85% y se debe dejar más o menos en el 90%. Esto va a permitir el flujo de comercio que debe existir entre las provincias y las capitales de las regiones y con relación a Lima también. Por otro lado, el tema de la diversificación productiva.
Todos hablamos, ¿no es cierto?, de que en estos momentos la economía del país se sostiene, por ejemplo, en el tema de la exportación de productos primarios. Sin embargo, nadie se ha planteado de qué manera podemos diversificar la productividad de nuestro país, y este gobierno ya lo está haciendo con las denominadas CITES, que son organismos que están permitiendo desarrollar a nivel de las regiones, digamos, una mayor productividad sobre la base de productos propios de la zona, por ejemplo, en el caso de la madera, en el caso de las frutas, en el caso de las legumbres, y por otro lado, hay un aspecto muy sustancial. El tema de la agricultura es básico. En estos momentos, por ejemplo, China necesita alrededor de 1.300 huevos para dar desayuno a 1.300 millones de habitantes, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran cantidad de producción, por ejemplo, ¿no?, en el tema de huevos. ¿Qué es lo que debería hacer el Perú? Trabajar temas para producir y exportar en el tema de agricultura, por ejemplo, manzanas, huevos, legumbres, a diversos países que en estos momentos necesitan. Eso nos sacaría, ¿no es cierto?, de la exportación solo de productos primarios, que en estos momentos ya los estamos haciendo. Materias primas, ¿no? Tenemos un potencial exportador que deberíamos aprovechar, no solamente en lo correspondiente a la actividad minera, sino a la agroindustria. Incluso somos o tenemos un alto potencial para exportar energías renovables, y de eso vamos a hablar luego, tras la pausa, porque es momento de hacer una pausa aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas, pero regresamos para seguir hablando de las grandes reformas de nuestro país y de cómo potenciamos ese desarrollo económico del Perú. Ya regresamos, quédese con TV Perú. ¡Que viva la patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. ¡Mariano! Todo conspira en contra nuestra. Los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. ¡La libertad ha llegado a Arequipa! ¡Que viva la libertad! Porque América será libre antes de 10 años. Bicentenario. Mariano Melgar. Pasión, patria y poesía. Este viernes 11 de marzo a las 9 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Eres madrugadora. Eres dedicada. Eres esposa. Eres madre. Eres emprendedora, romántica, divertida, eres atrevida, eres apasionada, eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ale, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio.
con elecciones 2016, propuestas legislativas. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos al Parlamento Nacional para tener un país sostenible, para lograr ese desarrollo económico del Perú? Hablábamos de infraestructura, vamos a conversar a continuación con nuestros invitados para profundizar en las propuestas, en los planteamientos que han hecho antes de la pausa en el primer bloque de este programa. Vamos a empezar entonces con Walter Zamora, con el número 2 del Partido Humanista Peruano por la región Lambayeque. Usted nos hablaba de que los congresistas deberían tener una formación profesional, ¿verdad? Aunque en realidad un cartón tampoco garantiza la eficiencia de la labor representativa que podría tener un candidato en el Congreso de la República. En el caso específico del tema del cual estamos hablando hoy, ¿cómo podemos potenciar la infraestructura de nuestro país, por ejemplo, para alcanzar mayor diversidad productiva? Porque creo que estas son las claves, ¿no? Diversidad productiva. Claro, mediante alianzas público-privadas se puede lograr este desarrollo en infraestructura, porque en el país necesitamos, por ejemplo, la Panamericana, por ejemplo, actualmente tenemos que la doble calzada está todavía sin concluir, ¿no? Podemos avanzarla rápidamente, tener la longitudinal de la sierra, la de la selva, las transversales, hay que concluirlas. Hay laterales, entonces hay una serie de carreteras que se necesitan urgente avanzar porque tenga acceso nuestra población que está totalmente aislada, tenga acceso a la educación, a la salud, entonces a trabajo, a fuente de trabajo, a alcanzar sus productos naturales para comercializarlos, ¿no? Además de puertos, aeropuertos, líneas férreas, ¿no? Que tengamos acceso a poder exportar a precios que sean competibles en el extranjero, ¿no? Eso es, tengo una serie de proyectos, pero para mí más importante que estar mencionando nombres de proyectos es mencionar los cambios que deben hacerse en la Constitución, y dentro de ellos, por ejemplo, el presidente de la República, los candidatos a la presidencia de la República presentan su plan de gobierno y su equipo técnico para gobernar. No puede ser que cualquiera se presente y comienzan a buscar de donde sea personal para los ministerios, ¿no? Y su plan de gobierno se convierta en plan de gobierno del país, y si no lo cumple debe ser destituido de ese mandato, ¿no? Y dentro del plan de gobierno deben establecerse parámetros fijos, y esos parámetros tienen que prever cuáles son las metas que va a alcanzar cada candidato. Y si no las cumple las metas debe ser dado de baja, ¿no? Para que en adelante no tengamos pues 19 partidos postulando a las elecciones del país, sino tengamos 2 o 3 a lo mucho, porque no van a haber equipos técnicos para tantos, ¿no? Claro, entonces, bueno, yo he visto, he leído el plan de gobierno del Partido Humanista Peruano, y en este sentido, en infraestructura, hay acciones a desarrollar, no hay propuestas específicas, pero sí hablan de una política de infraestructura, cierre de la brecha de infraestructura para el desarrollo con 30.500.000 en 5 años, en base a mecanismos diversificados de inversión. ¿Qué mecanismos? Claro, por eso decía, en este caso necesitamos la alianza entre el Estado y el sector privado, ¿no? Es la única forma en este momento de viabilizar que tengamos un conjunto grande de obras que lleguen a todo el país, ¿no? Porque necesitamos saneamiento básico, líneas de comunicación, líneas eléctricas, además las carreteras, fundamentalmente empezar por las carreteras, que tengan acceso a todo el territorio nacional, a los sectores más deprimidos, ¿no? Bien. Y generando, digamos, fuente de trabajo. Listo. Muchísimas gracias, le agradecemos. Gracias. Continuamos con Pedro Rosario Tueros con el número 2 por Acción Popular. Nos habló de una sociedad del bienestar, es lo que propugna su partido político, ¿verdad? Perú presenta un déficit de infraestructura, eso es claro, ahora hablaremos seguro de algunas estadísticas. Habló de las viviendas sociales y la ejecución del presupuesto de los gobiernos locales, que es deficiente. ¿De qué manera podría solucionar usted en el Parlamento los puntos que ha tocado? Claro, bueno, en principio hay que recordar que un país que basa su economía en materias primas no va a salir del desarrollo. Barnechea plantea industrializar el país en 5 años, en una generación. Pero por otro lado... En 5 años solo no necesitaríamos una visión a mucho más largo plazo, porque si cada quinquenio tenemos políticas diferentes, ¿cuál es esa visión a futuro que queremos del país? Claro, nuestra visión a futuro es lograr una sociedad de bienestar, con igualdad de oportunidades, con un piso común de oportunidades, donde todos los ciudadanos puedan tener acceso a educación, salud e infraestructura básica. Ahora permíteme
regresar a las cifras, ¿no? Que justamente fue la pregunta. Preocupa que gobiernos locales, regionales y en sí el gobierno central no haya podido culminar en el año 2005 con su presupuesto que se le asignó. ¿Qué conlleva ello? Lamentablemente que el ciudadano de a pie, el ciudadano de la selva, de la Sierra de Lima, no vea infraestructura accesible y además ello, entre otras cosas, genera la falta de conectividad, como bien lo han dicho, pero además eso se genera por dos aspectos. El primero, la falta de comunicación entre los sistemas propios del Estado, llámese el SNIT, CIAF, el CEACE, que es manejado por la OCE. Falta dinamismo, falta flexibilización, falta comunicación. ¿Qué proponemos ahí? Dinamización y comunicación entre estos sistemas, para que el funcionario y el servidor público, al momento de elaborar el perfil, el expediente técnico y sobre todo en la ejecución misma del proyecto de inversión pública, pueda tener esa posibilidad de sacarlo adelante. Pero no es solo dinamización, esto va de la mano con dos temas fundamentales: control por parte del Sistema Nacional de Control, llámese Contraloría General de la República, a través de sus propios organismos internos, pero no un control posterior, sino un control concurrente. Es decir, mientras se va ejecutando el proyecto de inversión pública, se requiere un control, pero no un control fiscalizador, sino un control orientador. Y por otro lado, permíteme 10 segundos. 5 segundos. Además, que la ciudadanía participe, crear la autoridad autónoma en materia de transparencia, para que todos los ciudadanos puedan conocer en qué se gasta el dinero público. Listo, continuamos con César Bazán Rubio, con el número 24 por Democracia Directa. Nos habló de cómo potenciar la infraestructura, de puertos, aeropuertos, carreteras. En realidad necesitamos de todo, ferrocarriles. Se requiere además cerrar esta brecha, el déficit que hay en infraestructura. Habló de las velocidades distintas entre la costa, la sierra, la selva y del túnel trasandino. Vamos a escucharlo, profundizar en ello. A lo que me referí es a la falta de conectividad para nuestro país, para que sus productos, las riquezas naturales, puedan ser industrializadas a nuestro país y asegurar la alimentación al país que estamos exportando, y cuando tenemos toda la riqueza, las riquezas naturales en la sierra y tenemos en el mar, ¿no? Con la conectividad. Pero lo que el Perú necesita en estos momentos, y sobre todo la juventud, que es el 30% del electorado, es trabajo. Y nosotros propugnamos el trabajo en las pymes, el trabajo a través de la industrialización de los recursos naturales, en la que dejemos de exportar piedras preciosas y enviemos pues no solamente huevos, sino los productos elaborados, ya industrializados, ¿no? En conservas de pescado, no solamente el jurel para que se lleven la harina de pescado, sino también para esos grandes mercados como la China, Estados Unidos, Europa, pero con condiciones de que el Perú tiene que poner sus reglas. En Democracia Directa propugna la participación directa de la población en el Congreso, en las regiones y en las municipalidades. Claro, ¿cómo dejar de limitar nuestra economía a las materias primas? ¿Cómo dejar de sostenernos en ello? Queremos una industria, claro que sí, ¿cómo? Claro, el cómo es que las pymes, primero organizarlas y darle la tecnología, capacitándolas en los centros que ya están en marcha, ¿no? Y agruparlas. Por ejemplo, las pymes de la agroindustria, en la cual tenemos que empezar por cada parcela, lograr que se unan, trabajos cooperativos, volver a nuestros ancestros, en las cuales trabajaban el sistema del AYU, al sistema que ahorita los estamos unirlos para que puedan exportar en cantidades, porque el mercado no solamente pide 1.000 o 2.000 productos, sino pide pues millones
¿no? Como para alimentar esas bocas que estamos comentando, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a cederle la palabra a Teófilo Gamarra con el número 4 por el Partido Nacionalista Peruano, que ya nos ha dicho que muchos de los candidatos son narradores de cuentos y que no hay varitas mágicas finalmente para lograr lo que queremos, que es el crecimiento de nuestro país, un crecimiento sostenido, ¿verdad? Necesitamos conectividad y diversificación productiva. Creo que todos estamos de acuerdo en ello, señor Teófilo Gamarra. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo logramos eso que tanto queremos? Sí, yo creo que los candidatos tienen que ser más objetivos, menos demagogos y farsantes. Yo creo que ser objetivos implica continuar algunos aspectos positivos que ha realizado el gobierno. Por ejemplo, el tema del aeropuerto del Chincheros, ofrecido hace 30, 40 años al Cusco y nunca se llegó a algo concreto. Hoy por hoy ya se ha realizado la licitación, ¿no? La concesión para la ejecución y construcción del aeropuerto de Chincheros, punto 1. Punto 2, tenemos que tener en cuenta también el tema o plantearnos la siguiente pregunta: ¿de qué manera la infraestructura está conectada al crecimiento y al desarrollo del país? Es necesario, por ejemplo, realizar obras sin ningún significado, como por ejemplo una plazoletita por acá, un caminito por acá, una veredita aislada. No, lo que estamos planteando con el general Urresti es barrio mío, sacar de la pobreza, ¿no es cierto?, a quebradas, laderas que se encuentran alrededor de Lima y a nivel de todo el país, y hacer un combo de digamos, obras, ¿no es cierto?, en un solo proyecto de inversión, ¿no? Por ejemplo, necesitan títulos, necesitan agua, necesitan luz, desagüe, necesitan canchas multideportivas, incluso necesitan su comisaría. Eso en un solo proyecto. ¿Por qué? Porque tal como se ha venido realizando, por ejemplo, se hace una veredita y luego tienen que romper la vereda para instalar el agua y el desagüe. Luego tienen que romper la cancha para hacer los trabajos de agua y desagüe. Y eso nos deja en menores condiciones. Por otro lado está la coima, que en algunos casos se produce y se sobrevaloriza. Entonces, lo que se tiene que hacer es, con esos recursos, hacer combo de inversión en determinados lugares que el Perú necesita. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, candidatos al Congreso de la República. Y es que, claro, según la OCDE, ya que hemos mencionado algunos datos, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país tiene un nivel bajísimo en cuanto a productividad y competitividad. ¿Cómo revertimos esto? Esa es la gran pregunta. Vamos a escuchar más propuestas tras la pausa con 4 nuevos candidatos. Vamos a despedirnos de Teófilo Gamarra con el número 4 por el Partido Nacionalista Peruano. También nos despedimos de Pedro Rosario Tueros con el número 2 por Acción Popular, de César Bazán Rubio con el número 24 por Democracia Directa y de Walter Zamora Capelli con el número 2 por la región Lambayeque por el Partido Humanista Peruano. Ya regresamos, quédese con nosotros en TV Perú. Yo soy quien vos crees que soy, pero diferente. No entiendo nada de lo que decís, pero sos lindo igual. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Tu papá? No sé. Gracias. ¿Quién cumpleaños? No, mami. ¿Cómo anda, che? Mi vieja tiene Alzheimer. Hogar para ancianos. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. ¿Nosotros le interesamos? Vos. Emociona. Diviértete. Conmuévete. Vive el suspenso. Con historias originales. Este 2016. Nuestro cine. Por TV Perú. En películas, mucho más que ver. Chicos,
Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Eres madrugadora. Eres dedicada. Eres esposa. Eres madre. Eres emprendedora. Romántica. Divertida. Eres atrevida. Eres apasionada. Eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ale, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Elecciones 2016, propuestas legislativas. Nos acompañan 4 nuevos invitados candidatos al Congreso de la República, quienes nos darán sus propuestas en relación con el desarrollo económico o socioeconómico de nuestro país. ¿Cómo potenciamos la infraestructura para alcanzar mayor diversidad productiva, la tan ansiada diversidad productiva? Empezamos presentando a nuestros invitados, a José Antonio Díaz Tueros con el número 11 por el Partido Perú Libertario, bienvenido. Edgardo de Pomar Vizcarra con el número 22 por la Alianza Popular, bienvenido. Juan Carlos Guevara Jiménez con el número 21 por el Frente Esperanza, bienvenido. Y también saludamos a Alfredo Baba Nacao con el número 15 por el Partido Perú Nación, bienvenidos todos a este espacio que busca impulsar un voto informado, un voto responsable. Vamos a seguir escuchando propuestas y luego, por supuesto, en el siguiente bloque vamos a consultar esa viabilidad de los planteamientos que se hagan ahora. Empezamos con José Antonio Díaz Tueros. ¿Cuál es su propuesta política para planificar este desarrollo económico de nuestro país? Sí, muchas gracias por la preferencia que nos da al Perú Libertario. En primer lugar, nosotros tenemos que analizar, ¿no?, cuál es la función que cumple el Estado peruano en cuestión de en cuestión de infraestructura, ¿no? Entonces, la función principal del Estado o del Gobierno central debe ser, ¿no?, el beneficio, la promoción y la impulsar el desarrollo de la infraestructura, ¿no?, que es una de las claves para lograr lo que tanto ansiamos para nuestro país y una serie de reformas para lograr ese crecimiento sostenible. ¿Cuáles son las propuestas de su partido político? Nuestra propuesta principalmente es en las infraestructuras educativas, ¿no?, que debe promover infraestructura en redes viales, en redes aeronáuticas, ¿no?, más que todo en el sector agricultura, ¿no? ¿Por qué? Porque casi el 80% de la población del Perú vive de la agricultura y por lo tanto se debe enfocar en ese punto. Impulsar la agroindustria. Impulsar la agricultura, la agroindustria también, pero no solamente un estado, exportador de materias primas, sino un estado que pueda promover la exportación con valor agregado a esas materias primas, ¿no? Y en cuanto a eso, nosotros debemos promover la infraestructura mirando eso. Bien, listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el siguiente candidato, con el señor, Edgardo de Pomar Vizcarra, con el número 22 por la Alianza Popular. Por la Alianza Electoral, Alianza Popular.
Bien, ¿cuál es su oferta política sobre Bueno, este muy bien, yo creo que, y agradeciendo la invitación, hay que tener presente en este espacio el de explicar claramente cuál es esa propuesta de la Alianza Popular como una propuesta de gobierno serio y con experiencia, y la propuesta que como candidato al Parlamento también tengo en materia de infraestructura. Sabemos por definición que la infraestructura es aquella parte básica que va a servir para el desarrollo, en este caso económico, del país, del Perú. Y en consecuencia, de acuerdo con la información que tenemos respecto del déficit de infraestructura en el país, al 2025 tenemos un déficit de 159.000 millones de dólares. Y en los distintos campos, llámese la infraestructura vial, la infraestructura de puertos, aeropuertos, vivienda, saneamiento. De manera que lo importante y lo primero que tenemos que hacer y vamos a hacer es justamente devolver esa confianza en la población, en los actores económicos, y al mismo tiempo devolver la velocidad al crecimiento económico desde el Estado, porque el Estado tiene que ser un gran promotor del desarrollo económico, pero para conseguir desarrollo económico necesitamos tener primero las ideas muy claras y saber qué cosas vamos a hacer, y eso es lo que tiene previsto la Alianza Popular. De manera que en cuanto al agua potable, que hay que hacer y dotar a una gran porción de los peruanos de agua potable en el caso de las zonas urbanas, se ha previsto conceder un crédito de 8.000 millones de dólares para aquellas empresas que se dediquen a la prestación de los servicios de saneamiento, que son los famosos créditos concesionales, para poder justamente satisfacer esa demanda. Eso en el caso de las zonas urbanas. Y en el caso de las zonas rurales, dotar a estas poblaciones de plantas potabilizadoras de agua móviles y al mismo tiempo de plantas de tratamiento de las aguas residuales. Y en consecuencia y en virtud de esas inversiones tenemos que desarrollar justamente aquellas obras que están pendientes de realización durante tantos años. Por ejemplo, aquellas obras de integración y las troncales de la Sierra Sur 4 y la Sierra 5, ¿no?, que va a integrar a los departamentos o regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Bancay e Ica, ¿no? Y al mismo tiempo en el sur Arequipa, hasta llevar las poblaciones y sus productos al puerto de Matarani, ¿no? Perfecto, vamos a escuchar a continuación a Juan Carlos Guevara con el número 21 por el partido Frente Esperanza. Lo escuchamos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. A nombre del partido político Frente Esperanza y de nuestro candidato presidente, don Fernando Olivera, queremos agradecer esta deferencia para hacer partícipe de cuál es nuestra propuesta de trabajo en el tema. Antes de empezar, es importante decir de que hablar del problema económico en el país, y si estamos enfocándonos desde el punto de vista de infraestructura, hay mucho por hacer. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. O sea, y la idea no es que yo haya venido en nombre del partido para decir lo mismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos básicamente tres aspectos que ver dentro del plan de gobierno que lo tenemos ya especificado. Uno es, hay que fomentar definitivamente el desarrollo de la infraestructura. Y ahí no voy a tocar más el tema porque creo que ya mi candidato antecesor ya lo ha mencionado. El otro tema para nosotros es destrabar toda la parte de lo que concierne a la tramitología, que ya es un término que se ha vuelto un término muy peruano, ¿no? Que para hacer una obra, el otro día lo leí en un artículo del profesor Alberto Paz Fon, que escribe en El Comercio, 4 años para poner un aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional de Piura. 4 años. ¿Cuánto costó? 1.200.000. ¿Qué propone? Entonces, hay que destrabar ¿cómo se llama? La tramitología. ¿Qué mecanismo? Hay que hacerlo más sencillo. Hay que hacerlo más sencillo. ¿A través de qué mecanismos? Es que hay que preparar a la gente, hay que hacerle que todos los que estén trabajando, por ejemplo, ¿por qué en la región estamos atrasados? Estamos atrasados porque la gente ha asumido el cargo, no es culpa de ellos, y esto ya viene de años, pero el que asume el poder, el que asume el cargo, tiene que saber administrar, y usted sabe que administrar implica planear, organizar, dirigir, controlar. Y el tercer punto
dado el tiempo que tengo, es los mecanismos de supervisión. Tienen que haber unos mecanismos de supervisión para que, tanto para la actividad privada como para la actividad pública, todos nos desenvolvamos y cumplamos lo que nos prometemos. Bien, muchísimas gracias. Continuamos con Alfredo Babanacao, con el número 15 por Perú Nación. Hemos escuchado distintas propuestas, cuál es su aporte en relación con el desarrollo económico del país y con esta brecha en infraestructura, el déficit en infraestructura que tiene el Perú. Creemos nosotros que se deben dar algunas condiciones antes de hablar de infraestructura. La primera es la moral pública. Tenemos que formar un consejo de moral pública. Mientras haya corrupción, cualquier proyecto va a fracasar. Totalmente de acuerdo. Después de eso, creo que hay varias opciones para desarrollarnos. Una sería, por ejemplo, turismo, otra minería, agricultura, varias ramas que podríamos ir avanzando, digamos, pero lo que hemos pensado es que debemos diversificarnos. Y tomar como base un proyecto nacional de apoyo a la industria forestal. La industria forestal, muchos no conocen de esto, pero nosotros tenemos pues 10 a 12 millones de hectáreas de bosques y podemos explotarla. Eso no es un recurso natural que se va a depredar, porque junto con eso vamos a implementar lo que es la reforestación. O sea, y dependiendo de los árboles que queramos promocionar, hay árboles que maduran en 8 años y hay otros como el pino, parecido a la que da Chile, que duran 23 años. Si nosotros agarramos esos árboles de 8 años, en 8 años podemos ir, digamos, explotando, ¿no? Exactamente, ¿no? Tenemos una geografía con tanto potencial cultivable y la verdad es que lo desaprovechamos, o sea, aprovechamos muchísimo de nuestra riqueza. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, pero volvemos en breve con más aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Pausa, quédese con TV Perú, ya volvemos. Esta semana, TV Perú presenta Hacia el Día Internacional de la Mujer. El jueves, es la primera mujer taxista en un pueblo de la India. Puedo parecer delicada, pero una vez que me siento en el auto ya no soy así. Obligada a casarse a los 14 años, huyó del maltrato conyugal para rehacer su vida, conduciendo con Selvi. El viernes, 3 mujeres, 3 guerras y un mismo ideal. Ayudar a mujeres traumatizadas. Yo también he estado traumatizada. Una historia de coraje y sobrevivencia de las mujeres después de una guerra. 6 días hacia el Día Internacional de la Mujer. Por TV Perú, en documentales mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. La
altas temperaturas son propicias para la aparición de mosquitos que pueden causar serias enfermedades como el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla urbana o incluso el temible virus Zika. Para evitarlas, tapa bien los recipientes donde almacenas el agua y colócalos lejos de los lugares donde botas la basura. Tampoco dejes agua guardada por mucho tiempo. Y si tienes síntomas como fuertes dolores de cabeza o musculares, fiebre o sarpullido, acude inmediatamente a un centro de salud. No te automediques, ya lo sabes, prepárate Perú, tu salud depende de ti. Sol, belleza y mucha diversión. Un recorrido por fascinantes playas. Visitaremos la enigmática Caral, lugar donde se desarrolló la civilización más antigua de América. También visitaremos Puerto Supe, puerto famoso por inspirar a la poeta Blanca Varela y por sus deliciosos tamales. Además, la grandiosa fortaleza de Paramonga. Barranca todo el año, en Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Panasonic, ACE, Downy. Bien, ya estamos de regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. Es momento de escuchar a nuestros candidatos, profundizar en todo lo que nos han planteado en el bloque anterior. Es importante hablar de infraestructura, pero también es importante hablar de otros puntos como la planificación estratégica, esa visión a futuro, a largo plazo que necesita nuestro país para lograr el desarrollo que tanto anhelamos. Vamos a conversar con José Antonio Díaz Tueros, con el número 11 por el Partido Perú Libertario. Usted nos habló de propuestas en infraestructura educativa, en redes viales, ¿verdad? Agua, desagüe. Queremos promover el valor agregado y no solo de materias primas. Por favor, ¿cómo se podría consolidar esta propuesta? En primer lugar, el Estado peruano no tiene un planeamiento para hacer infraestructuras a largo plazo. Solamente es un Estado gastador que se planifica solamente para gastar y no estamos planificando como visión de país. ¿No? Estamos solamente nos enfocamos a lo que son gastos, no del presupuesto, lo que tenemos presupuesto general de la República. Por lo tanto, nosotros en cuestión de infraestructura hay deficiencias en planeamiento, ¿no? Por decir, en sectores rurales no es el mismo, no se invierte en misma infraestructura como en las costas, en las zonas urbanas. Claro, está centralizado, ¿no? Sí, esta inversión. Sí, entonces por lo tanto nosotros debemos enfocarnos de acuerdo a las características geográficas de cada región. Por ejemplo, invertir en infraestructura en la costa no es igual que invertir en las zonas rurales como es la selva y la sierra. Entonces nosotros pensábamos que debemos revertir eso, ¿no? Y crear condiciones de desarrollo cada de esas regiones para que no haya convulsiones sociales. Eso es en concreto. Y en tanto, en cuestión de materias primas, como se ha visto, el Perú es un país netamente exportador de materias primas, ¿no? Y no estamos viendo la industrialización del país. Y como Partido Perú Libertario nosotros proponemos que debemos convertir a largo plazo en un país netamente exportador, no solamente de materias primas así en natural, no, sino convertirle con valor agregado. Por ejemplo, nuestra papa tendría que ser procesado, por ejemplo, nuestro oro procesado, nuestro petróleo procesado, y de esa manera estaríamos convirtiendo en un país industrializado. Pero de la mano ahí va la educación, ¿no? Nosotros tenemos que invertir en educación para poder en un país industrializado convertir, ¿cómo se llama?, acceder ¿cómo te digo? Cuando hay un país industrializado necesita mano calificada y por lo tanto nosotros planteamos invertir más en educación. Perfecto.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Edgardo de Pomar Vizcarra, con el número 22 por la Alianza Popular. Nos habló que la infraestructura es la base del desarrollo económico del país, claro. Es una de las bases, diría yo. Hay déficit de puertos, aeropuertos, saneamiento, etcétera. Claro, ¿cómo le devolvemos esa velocidad al crecimiento económico? Es lo que usted se preguntaba, y bueno, yo también me pregunto cómo podríamos devolver esa velocidad. Y luego el crédito para las empresas de saneamiento, ¿no? ¿Cómo se podría dar, sí, este mecanismo de créditos concesionarios? Sí, es importante, hay que decir, como hemos señalado hace un momento al inicio, qué cosa es la infraestructura, también hay que decir para qué sirve la infraestructura. Y la infraestructura sirve justamente para dar calidad de vida, para dar bienestar, y sirve también para integrar y para originar y provocar el desarrollo económico del país y, por supuesto, de sus ciudadanos. De manera que por eso hemos hablado de estos proyectos importantes, la longitudinal de la Sierra 4, la longitudinal de la Sierra 5, la longitudinal de la Selva, para integrar a todos estos pueblos, para darles bienestar y permitirles el desarrollo. Y por el otro lado, la construcción y edificación de puentes sobre el río Nanay. Estos 8.000 millones que estamos hablando, que son para las empresas o serían para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, justamente hay una serie de fondos internacionales que ponen a disposición de los países recursos para proyectos de esta naturaleza. De manera que ya en el pasado se han hecho convenios de esta naturaleza, por ejemplo con un fondo de cooperación peruano-japonés de la AIJ y entre otros fondos. Pero para lograr justamente el desarrollo económico tenemos que darle velocidad. Hay 20.000 millones de dólares en este momento en proyectos de distinta naturaleza, de pistas, caminos, puentes, pistas y veredas en el país, y están detenidos porque el gobierno está actuando y actúa en los últimos años con lentitud. Y al mismo tiempo también vamos en los primeros 100 días a poner a disposición vía COFIDE 1.000 millones de dólares para préstamos como capital semilla para la pequeña empresa y 400 millones de dólares en los primeros 100 días para lograr la rehabilitación y construcción de pistas y veredas en la ciudad de Lima. En lo que se refiere a mi propuesta también, llegando al Congreso, voy a proponer una ley para el reasentamiento de poblaciones, para la rehabilitación justamente de distintas poblaciones que se ven, como lo estamos viendo en este momento, golpeadas por la ocurrencia de los fenómenos naturales. Hemos visto que hay una serie de poblaciones que están habitando la quebrada, el cauce de los ríos, y el Estado no hace nada. Gente que ha sido condenada. También hay que hablar de los gobiernos, y hay que ser justos, de los gobiernos locales y regionales que han permitido que se asienten poblaciones en zonas vulnerables, en zonas de riesgo, y se les ha dotado de recursos. Por eso hay que dotarlos también de un elemento jurídico, de una ley para que permita a la gente que ha sido condenada a vivir en las zonas inaccesibles o en los cauces de los ríos o de los huaicos, permitirles que con esta ley puedan ser trasladados a otra zona, en zonas habilitadas con agua, desagüe, energía, para que puedan vivir. Claro, con criterios de ordenamiento territorial, ¿no? Tenemos la norma, tenemos todos los mecanismos jurídicos, creo que también falta voluntad para poder trabajar en ello. Seguimos, muchísimas gracias, con Juan Carlos Guevara, con el número 21 por el Partido Frente Esperanza. Nos habló básicamente de destrabar lo que usted llamó tramitología, ¿verdad? Y luego ver los mecanismos de supervisión. Claro, gestión pública, que todas nuestras autoridades tengan un mínimo de conocimiento de gestión pública, de administración de los recursos. ¿Y el factor corrupción? Me pregunto yo. Por supuesto. Esa es una de las banderas de nuestro partido, la lucha contra la corrupción. El colega que me está a mi costado también habló del tema. ¿Cómo mejoramos esos mecanismos de fiscalización, de supervisión? Para eso pedimos esos mecanismos que le comenté como punto 3, mecanismo de supervisión, tanto en la actividad privada y pública. Está demostrado que un país que no sabe desarrollarse administrativamente tiende a ser corrupto. Tenemos el caso de países grandes como Finlandia. Mire usted, Corea, hace más de 60 años Corea no es lo que es ahora.
pero todo lo lograron también con educación. Exactamente, y hay que ver y hay que decir ahí entramos otro cuánto han invertido en educación. Así es, ¿no? Bueno, me han mencionado en algún momento algún candidato el tema de Singapur, pero ¿cuánto ha sido la inversión de Singapur para que sea lo que es hoy? Claro, el caso coreano es un caso reciente, ¿no? Y más aún que tenemos una gran afinidad estos últimos años, que Corea nos ha estado ayudando con joint venture, que nos ha servido para que el país empiece a desarrollar temas de crear valor agregado. Pero todo esto implica que nuestra gente tiene que saber comprender y conocer el puesto que está desarrollando, ¿no? Claro, y no hay que hablar, además irnos muy saber lejos, tomar ¿no? decisiones. No hay que irnos muy lejos y hablar, por ejemplo, de Finlandia, hablemos de casos más cercanos a la región, hablemos de Chile, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero Chile, por ejemplo, tiene un índice de corrupción bastante bajo. Y el tema regresa nuevamente por educación. Yo he estado en Chile, conozco Chile, y, por ejemplo, le voy a mencionar uno más cerca, Colombia. Los colombianos, por ejemplo, muy preparados, muy profesionales en los temas que hacen. Pero nosotros como partido, yo quiero manifestarles que es nuestra intención mejorar estos aspectos, quizá en tan poco tiempo podamos mencionarlos, está en nuestro plan de gobierno, nuestro candidato presidente está defendiendo el tema y creo y tenemos fe de que este país va a mejorar. Bien, claro, ¿cuándo tendremos todos los peruanos y peruanas acceso a la red pública de agua, de desagüe, un transporte público de calidad? Son las grandes preguntas, pero claro, si no hay una planificación estratégica, vamos a seguir solo en preguntas. Y permítame decirle muchísimas gracias. Un chiquito ya más. No hay tiempo, le agradecemos todas las gracias. propuestas. Vamos a conversar a continuación con Alfredo Baba Nacao, con el número 15 por Perú Nación. Se deben dar condiciones, primero, antes de hablar de infraestructura, nos ha dicho, formar un consejo de moral pública, potenciar otras ramas como el turismo. Así es. Claro, el turismo. Creo que ahí debemos enfocarnos y luego tomar proyectos de apoyo a la industria forestal. Hemos hablado de esa geografía rica nuestra con tanto potencial cultivable. Quisiera que me explique un poco el tema del Consejo de Moral Pública. Sí, el Consejo de Moral Pública va a ser presidida por el presidente, en este caso el presidente de Perú Nación, Pancho Descanseco. Y va a estar conformado con eminencias que tengan una trayectoria limpia, digamos, claro, tendrán su edad, pero van a ser éticamente limpios. Y eso se va a comenzar por el Poder Judicial, la Policía y el INPE. O sea, para ir limpiando poco a poco todo el aparato estatal, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien, y en cuanto al apoyo a la industria forestal. Sí, eso se ha creado más pensando en el empleo que puede dar, ¿no? El empleo, por ejemplo, en el área forestal no es muy técnica, se puede aprender, digamos, a trabajar la madera, por ejemplo. Y ya hay muchas industrias que están haciendo eso, acá en Lima y en Pucallpa. Y eso nos puede dar más o menos 500.000 empleos. El turismo nos daría otros 1.000 si lo podemos llevar a cabo. Muchísimo más. Muchísimo más, pero en 5 años pienso yo que es una cifra más o menos respetable. La otra sería destrabar todo lo que es la minería, que también nos darían otros 500.000 puestos de trabajo. Y la minería además vendría con una inversión de 63.000 millones de dólares. O sea, sería un crecimiento para el país. Bien. Ahora, ¿por qué no hemos tomado el turismo como base?
Ese va a ser un tema de un próximo programa nuestro aquí en Elecciones 2016. Vamos a hablar específicamente de turismo. Le agradecemos a usted, Alfredo Abanacao, con el número 15 del Partido Perú Nación, exdecano, además del Colegio de Economistas. Tenemos también a otro economista, Juan Carlos Guevara Jiménez, con el número 21 del Partido Frente Esperanza, a Edgardo Pormar Vizcarra, con el número 22 de Alianza Popular. Y también agradecemos a José Antonio Díaz Tueros con el número 11 por el Partido Perú Libertario por hablar hoy de este tema. ¿Qué visión a futuro tenemos para nuestro país? Nos queda claro que la planificación estratégica es la clave del todo. Tengo aquí un dato interesante. Según el Foro Económico Mundial del año pasado, hemos retrocedido además un puesto en cuanto a infraestructura. Estamos por debajo de México, de Chile, de Ecuador. Solo superamos a Bolivia, Venezuela, Haití, algunos otros países que tienen gran déficit en infraestructura. La mejor manera de acelerar el desarrollo económico del Perú es la diversidad productiva. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con más aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Chao.